Ya, listo, buenas noches. Vamos a empezar con la sesión número 2 en relación a canales iónicos, potenciales de difusión, equilibrio y potencial y membrana. Que ya está grabando la sesión. Recuerden, forms tienen tiempo para resolverlo.
Bueno, chicos, ya viendo que la mayoría ya han respondido, vamos a empezar, ¿ok? Listo. Entonces, de nuevo, vamos a ver el tema de la sesión 2, que es canales iónicos, potencial de difusión, equilibrio y potencial de membrana. ¿Ok? Acá tienen el índice. Vamos a ver que vamos a hablar de los canales iónicos de calcio, de sodio, de potasio, el potencial de difusión. Vamos a ver lo que es potencial de equilibrio, ecuación de Nernst y potencial de membrana de reposo y potencial de acción. Ok, primero vamos a empezar con lo que son los canales iónicos. Como tal, son proteínas integrales de membrana que al abrirse permiten el paso de ciertos iones y estos son selectivos y permiten el paso de estos con características específicas. Para permitir el paso van a depender de estas características. Por ejemplo, al ser selectivos, obviamente dependen de ciertas cosas. Pueden ser canales que dependan de voltaje, ligandos, mecanismos mecánicos o segundos mensajeros. Recordemos que esto lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Que los canales, estos son como tal proteínas en la membrana, ¿no? Como vemos acá, que recuerden que son parte del proceso para permitir la entrada o salida de solutos entre el medio intracelular y extracelular. Entonces, por ejemplo, estos canales pueden permanecer abiertos o cerrados dependiendo de estos estímulos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la parte de selectividad, recuerden que como tal les va a permitir escoger entre permitir el pase o no. O sea, selecciono quiénes pueden entrar, quiénes no. Y recuerden que tenemos tanto cationes como aniones, ¿no? Etcétera. Y también como parte pueden discriminar, ¿no? El tamaño del anión, ¿no? Etcétera. Por voltaje, cuando hablemos de voltaje, va a referir a el voltaje dentro de la membrana, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay unos que se activan dependiendo de la carga. Ligandos, que estos vamos a hablar de moléculas específicas. Estos canales, dependiendo de ligandos, pueden ser, por ejemplo, neurotransmisores como acetilcolina. ¿No? Mecanismos mecánicos, esto es dependiendo de la presión o fuerza que se ejerza. O sea, este canal iónico es sensible a cambios de presión y por los cambios de presión va a poder aperturarse para permitir la entrada de calcio, de sodio, potasio, cloruro, etcétera. Los de segundos mensajeros, como recordar, vimos la clase anterior, esto es uno de sus características, por ejemplo, puede depender acá de algún ligando o de alguna otra sustancia, etcétera, y esto va a estimular que este segundo mensajero estimule también un canal iónico para que se pueda aperturar y permita el pase de estos iones, ¿no? Listo. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar primero de los canales de calcio. Como tal, estos canales van a cumplir diferentes funciones en distintas partes del cuerpo y están involucrados en varios procesos fisiológicos. Vamos a ver que, por ejemplo, la calmodulina, que es una proteína que se une con el calcio, esta de acá, va a poder formar estas distintas subunidades. Y estas distintas subunidades tienen, bueno, estas son de las más comunes, ¿no? Tienen distintos efectos a nivel del organismo, ¿no? O sea, como tal, recordemos que en sí el canal es para que permita el pase del calcio. Ahora, dependiendo de dónde esté localizado, su función es distinta. Ok, vamos a hacerle un zoom. Para eso acá tenemos como una tablita de resumen. Ver, ¿se logra ver? La logran ver bien, ¿no? Listo. Ya, por ejemplo, como hemos visto que hay canales que tienen distintas características, vamos a ver que hay algunos dependen hay canales de calcio dependiendo desde voltaje, dependiendo también de calcio, dependiendo también de agotamiento de reservas. ¿Por qué? Porque en reservas, por ejemplo, una célula puede tener su reserva interna de calcio, ¿no? Y estos canales pueden abrirse o cerrarse dependiendo de cuánta concentración de calcio hay en la reserva, ¿no? O también, por ejemplo, que entre calcio para un canal de calcio se aperture, ¿no? Y este a su vez va a generar una respuesta para que se abran más canales de calcio y eso aumenta la concentración intracelular de calcio, ¿no? Dependiendo también de la necesidad de la célula y de esa función. Otro, por ejemplo, es de voltaje. Estos pueden ser, por ejemplo, ay, va, te pasó la diapositiva, perdón. De tipo L, ahí va, ahí está. Listo. De tipo L, tipo N, T, P, Q, R, S, etcétera, ¿no? Que claro, dependiendo obviamente de dónde estén localizados, tienen distintas funciones. Ven, por ejemplo, acá umbral, este, por ejemplo, de activación lenta, etcétera. Ven acá también, por ejemplo, la cuestión de la membrana plasmática. Aquí pueden ver en otras células, etcétera, ¿ven? Aquí en las neuronas también. O sea, como ven, dependiendo de donde esté localizado, el efecto es distinto, ¿no? Pero al final el objetivo es que a través de ese canal de calcio entre
el ion y genere su efecto, ¿no? Y bueno, y ahorita vamos a hablar también de los canales de sodio, que de la misma manera tienen su función, que es permitir el paso del sodio a nivel intracelular. ¿Ok? Ah, creo que no está funcionando esto. Se comió el título. Un segundito. Ahora sí. Ya está. En este caso, como recordemos, igual, permitir el paso del sodio, igual lo mismo que pasa con los canales de potasio. En este caso, la diferencia está, por ejemplo, que el canal de sodio tiene dos unidades, una alfa y beta. No, la unidad alfa es la que contiene el poro, que permite el pase, y la beta, que es la que regula la entrada. No, a su vez, como el otro tiene selectividad, dependiendo de en qué momento, y esto puede bloquear o no la entrada. No, en este caso, por ejemplo, en los canales de sodio, donde podríamos verlo, potencial de membrana, puede también regular algunas actividades de concentración de osmolaridad, etcétera, ¿no? Igual, lo mismo con canales de potasio, también regulan la entrada. Estos regulan la entrada para que el potasio entre y aumente su concentración o disminuya su concentración a nivel intracelular. Hay también dependiendo de voltaje, también depende de estímulos, o sea, por ligandos, etcétera. También tiene una solubilidad alfa y beta. En este caso, la beta es la que modula la actividad del canal y afecta su apertura o cierre de este canal de potasio. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a ver lo que es potencial de difusión. El potencial de difusión es la diferencia de potencial entre el interior y el exterior, o sea, intracelular y extracelular. Aquí, como podemos ver, hay diferentes concentraciones de estos iones a nivel y extracelular. Como podemos ver acá, por ejemplo, el sodio es mayor concentración a nivel extracelular que intracelular. El potasio igual, miren que es más en el intra que en el extra, lo mismo que el calcio. Miren estas diferencias. Vamos a ver que hay diferencias en cada uno, ¿no? Y como tal, esto va a ser parte de una de las características de la permeabilidad de la célula, ¿no? Y ojo que también hay que tener en cuenta que puede tener acá mi ion y, ok, distintas concentraciones, pero estos iones no van a poder pasar entre el extra y el intracelular si la célula es impermeable a eso. O sea, hay células que son más permeables que otras a ciertos tipos de iones. Por ejemplo, a nivel muscular, las células musculares, por ejemplo, son más permeables a calcio, o, por ejemplo, a nivel renal hay células que son más permeables a sodio que potasio, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Para que se vayan entendiéndolo, ¿no? Ok, y este potencial de difusión entre extra y intracelular se va a medir en milivoltios y obviamente va a ser distinto entre cada célula porque puede ser tanto como positivo como negativo, dependiendo de la carga del ion. ¿Ok? Y este potencial más que todo aparece cuando hay movimiento entre el intra y extracelular. Eso quiere decir que se va a ver más que todo en la gran medida de la actividad de la célula, ¿no? Y que tenemos, por ejemplo, esto es como una situación teórica para que puedan entender el proceso. Vemos acá que tenemos dos soluciones, uno y dos. En este caso vamos a tener aquí una membrana selectiva que, como pueden ver, es selectiva para sodio. Quiere decir que es más permeable para que haya pase de sodio. Entonces, como tal, vamos a ver que hay una mayor concentración aquí que acá. Entonces, al ser permeable y ser selectiva para pase de sodio, ¿quién va a pasar? Sodio. Entonces, esto va a permitir que el sodio difunda a nivel intracelular en este caso, porque diríamos que este es el intra y este es el extra, ¿no? No, y que justamente, ¿por qué? Porque también vamos a ver que aquí hay menor concentración de sodio, aquí hay menor concentración de sodio, aquí hay menor concentración de sodio que acá, ¿ven? Y entonces una vez que pase, vamos a ver que ahora va a haber una cuestión en equilibrio entre lo que hay de sodio en el intra y lo que hay en el extra. Y el cloro que está acá se va a quedar, el cloruro se queda aquí porque esta membrana no es permeable a que pase el cloro. No tiene tanta permeabilidad al cloro como debería, como lo tiene con el sodio. ¿Ok? Listo. Y para ello vamos a hablar después lo que es la ecuación de Nernst. Porque la ecuación de Nernst es lo que describe la relación del potencial de difusión con la concentración de los iones a través de la membrana. La ecuación de Nernst nos permite calcular en sí cuánto tiene cada ion.
sea, porque cada ion tiene distintas características, distintas cargas. Entonces, esto nos permite calcular por separado el potencial de difusión de cada ion, ¿ok? Y al final, lo que vamos a obtener de un promedio de esto va a ser después el potencial de membrana al reposo. ¿Por qué? Porque sí o no hemos visto aquí con anterioridad que existen distintos iones, no cada uno con carga positiva, negativa, positivo, en este caso sodios, negativos, por ejemplo, cloruro, bicarbonato, etcétera, ¿no? Pero como están conviviendo en el mismo espacio y están interactuando constantemente, se va a tener que lograr un punto de equilibrio, ¿no? Y este es en este caso el momento del reposo. El potencial de membrana en reposo como tal es un proceso que no es constante, porque vamos a ver que la célula tiene distintas actividades durante todo el día, en todo momento, entonces digamos que no se va a presentar con frecuencia. No es que no exista, sino que simplemente no va a estar presente todo el tiempo. En este caso, por ejemplo, podemos ver los diferentes potenciales en reposo de cada célula, vemos que es distintos. En las neuronas vemos que es de menos 60 a menos 70 milivoltios, en el músculo esquelético de menos 85 menos 95, músculo liso de 50 60 etcétera. Vemos cómo va cambiando dependiendo de la célula, porque como les recordé, dependiendo de las necesidades y dependiendo de qué tan permeable o no sea cada célula a ciertos iones, van a haber estos cambios, ¿no? Listo. Ok. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el potencial de acción. En este caso, este es un fenómeno que pertenece a las células excitables. Como tal, vamos a ver en común esto aquí en el nervio y en los músculos. Músculo liso, estriado, el músculo cardíaco, etcétera, a los nervios, ¿por qué? En los nervios, porque tienen alta actividad eléctrica. Y como tal, vamos a ver que hay procesos dentro de esto que vendría a ser despolarización, repolarización del mismo potencial de membrana. ¿Ok? Aquí vamos a ver, por ejemplo, una gráfica, ¿no? De cómo ocurre. Primero, vamos a hablar de lo que es la despolarización de todo este proceso. Dentro de este proceso de despolarización como tal, es hacer que la célula, o sea, como tal, la membrana de esta célula, de la célula, no sé, X, sea menos negativo. Incluso se puede tornar positivo. Por eso tenemos acá lo que vendría a ser hiperpolarización. ¿Ok? Pero centrándonos en despolarización hace como tal que el interior aquí sea menos negativo, ¿no? O sea, por ejemplo, si en el proceso, acá por ejemplo vemos que, eh, ¿dónde está? Ya. Como por ejemplo, internamente la célula es menos 70, ¿ya? Y yo consigo que al despolarizarse se vuelva menos 40, ¿no? Listo. Aquí ocurrió despolarización, porque se tornó menos negativo, porque recuerden que como ven, ya números, ¿no? Mientras más cerca al cero es más positivo, ¿no? ¿Ven? Este es menos, por ejemplo, menos 1, 0, y acá podría ser más 1, más 20, etcétera, ¿no? Mientras más cerca al cero es más positivo. Hasta ahí, ¿ok? Y esto, bueno, como tal, es bastante común de recuerdo en esto del potencial de acción en neuronas, en neuronas, en músculo, etcétera, porque tienen alta actividad, ¿no? Después viene lo de hiperpolarización, que es como tal, cuando hay un flujo de cargas positivas, o que hacia el interior de la célula, o sea, entra gran cantidad de carga positiva y se vuelve menos negativa como tal la célula. Después viene lo que es corriente de entrada y corriente de salida. La corriente de entrada es este flujo de cargas positivas también. Por ejemplo, podemos hablar acá de sodio, que sodio que tiene carga positiva, potasio que tiene carga positiva, etcétera. Y la corriente de salida, por otra parte, es el flujo de estas cargas positivas hacia el exterior. O sea, ya cumplieron su función dentro de aquí para tener despolarización, entonces ya no lo necesitas y voy a tener que volver a mi estado original. Y para eso tengo que sacarlos. Entonces, para esa razón tenemos lo que es corriente de salida. El potencial de umbral, por otra parte, es el momento en el cual vas a tener que necesitar el potencial de acción. ¿Ok? Eh, en este proceso, digamos que la célula empieza a ser menos negativa, ¿ok? O sea, la despolarización como tal es cuando ya se tornó menos negativa. El potencial de umbral es el proceso en el cual se empieza a tornar menos negativa, ¿ok? O sea, es el antes de la despolarización.
digamos que aquí empiezan a aperturarse lentamente estos canales y empiezan poco a poco a cargar más positivamente la célula, ¿ok? Listo. De nuevo tenemos lo que es el periodo refractario, que puede ser absolutos o relativos, y estos periodos es cuando no ocurre ningún proceso, o sea, simplemente no podemos tener acá potencial de acción como tal. Estos pueden ser temporales, y, o sea, ocurren por un momento, y, o sea, el relativo, ¿no? O absolutos, donde no va a ocurrir nada de nada. Relativo es que un segundo, ok, y de ahí continuamos. Absoluto es como que acá, ok, nada de nada, y seguimos. ¿Listo? Y bueno, y como tal, tiene, el potencial de acción tiene características que vendría a ser por tamaño y estereotípicos, que quiere decir que estos potenciales de acciones pueden parecerse entre célula y célula, pero no son iguales porque dependen de justamente de cada función que tengan, ¿ok? Y también la repolarización es distinta en cada célula porque la repolarización, por ejemplo, y despolarización no va a ser igual en una fibra muscular que en un nervio o que en el músculo cardíaco, ¿no? La propagación es la capacidad de ir de un sitio a otro, o sea, de lugares adyacentes, ¿no? Y la respuesta de todo o nada es otra característica también, que es la capacidad de que si se produce o no. Si es una célula excitable, se llega al umbral y del umbral se va a tener que producir la despolarización. Eso es la de todo o nada. O sea, si ya estamos ya llegando al umbral, ya vamos a tener que llegar sí o sí a la despolarización, ¿no? ¿Ok, chicos? Ya. ¿Hasta acá todo claro? ¿O necesitan que repita algo? Ok, ¿listo? ¿Todo bien? Ya, ¿Puedo listo. repetir el periodo refractario? Por favor. Ah, claro. Ya, ok. El periodo refractario es como tal donde no va a ocurrir ninguno de estos procesos. O sea, ya pasó, ¿no? Y no se va a producir el potencial de acción, ¿no? Esto es normal en las células, ¿no? Como tal, es absoluto cuando no va a ocurrir nada de nada y es relativo cuando tenemos este momento así por una cuestión de segundos y la célula de nuevo tiene que llegar a su umbral y de ahí despolarizarse, ¿no? Porque es una célula que está en alta actividad. O en absoluto es que ya cumplió con el enviar el potencial de acción y nada más. O sea, es el momento en el cual la célula se está deteniendo. O sea, ya ocurrió, ya pasó el potencial de acción y todavía no hemos llegado al umbral. Simplemente ya pasó el potencial de acción y para continuar su actividad, va a tener que de nuevo descargarse, ¿no? Porque tenemos la corriente de salida, van a salir estos iones que entraron para poder retenerse positivo y como tal, en este momento, en el periodo refractario, no va a ocurrir nada. O sea, simplemente no va a ocurrir otro potencial de acción. Aquí se está deteniendo, ¿ok? Es como una pausa entre potencial de acción y potencial de acción, ¿ok? ¿Más Gracias. claro? Ujú, listo, ya. Ok, ¿alguien más otra consulta, chicos? Ujú, ya, ok. Y bueno, esto sería hasta todo de la teoría, chicos. Aquí tenemos, por ejemplo, bibliografía, el Guyton y también el Constanzo. Sí, como digo, si pueden volver a revisar normal, el Constanzo es bastante útil para las gráficas y todo. Varias de estas laminitas de acá son del Constanzo. Y bueno, entonces ahorita procedo a pasarle su post-test, ¿ok? Un segundo.
Listo, ya está en el chat. Igual tienen sus 15 minutitos. Pueden ir resolviéndolo.
Y chicos, les quedan 5 minutos. Todavía no han respondido todos. Ujú. Ok, chicos, ya veo que ya han contestado todos. Ok, ya voy a compartirles para que hagamos las claves. Ok, listo. Ok, bueno. Sí, esto es justo, ok. Ya, listo. Acá. Primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes afirmaciones sobre los canales iónicos es correcta? La respuesta sería la B, que son proteínas integrales de membrana que permiten el paso selectivo a ciertos iones, ¿no? ¿Listo? La siguiente pregunta. ¿Qué mecanismo permite la apertura de canales de sodio dependiendo del voltaje de las neuronas? Listo. Esporización de la membrana celular. La otra son hiperpolarización. No es, esto ocurre después. Un ligando específico de canal, dependiendo de voltaje. Dependiendo de voltaje. Acá, ligando no es voltaje, si es que se llegaron a confundir. Concentración intracelular de calcio, etcétera. No, esto no. Aumento de la concentración intracelular de calcio podría ocurrir, por ejemplo, después de que un canal se abriera para que a nivel intracelular se activara un segundo mensajero. Entonces, una posible situación, ¿no? Bien, listo. Ejemplo, listo. La tercera pregunta, ¿qué ocurre durante el periodo refractario absoluto en el potencial de acción? Que la respuesta sería, la célula es incapaz de generar otro potencial de acción sin importar la intensidad. ¿Listo?
La cuarta pregunta, ¿por qué el potencial de acción sigue una respuesta de todo o nada? Porque se genera solo si la despolarización alcanza un umbral. De lo contrario, no ocurre. ¿Ok? Listo. Y la quinta, ¿cuál de los siguientes factores influye directamente en el valor de potencial de membrana de reposo? Y la respuesta sería la B, la diferencia de concentración de iones a ambos lados de la membrana. ¿Ok? ¿Listo? Ya. Ok, déjenme un segundito. Bueno, eso sería todo por la sesión 2, chicos, ¿ok? Dejar de compartir, a ver. Ya, listo. Ujú. Ya.